Somos estudiantes de la Cátedra Enfermedades Transmisibles, ciclo 2 de la Universidad Nacional del Salvador, Multidisciplinaria Oriental del Departamento de Medicina. En esta ocasión nos corresponde a mi compañera Nelly Stephanie y mi persona, Cecia Natalie, hablar sobre lo que es la familia Paramyxovirus, el virus del sarampión y el virus de la rubeola. Empezando con una pequeña introducción sobre la clasificación de estas familias, podemos decir que esta es dividida en dos familias y en 7 géneros, siendo 6 los microorganismos patógenos humanos. Y se dice que la mayoría de estos son monotípicos, es decir, que constan únicamente de un solo serotipo. Vamos a mencionar un poco sobre los diferentes géneros, empezando con el género del respirovirus. Este consta de 2 serotipos de virus de la parainfluenza humana. Luego le sigue el género de rubulavirus, que de la misma forma le constan 2 serotipos de virus de la parainfluenza. Tenemos el virus de la parotiditis, el virus de animales relacionados con las cepas humanas. También tenemos el género de abulavirus. Este es virus de la parainfluenza aviar, siendo este el virus de una enfermedad llamada Newcastle. Y por último, tenemos el género del morbillivirus, que siendo este el que contiene el virus del sarampión y también contiene diferentes virus como son el virus del moquillo en perros, el virus de la peste bovina y los morbillivirus acuáticos, que estos básicamente infectan a lo que son mamíferos marinos. Luego tenemos un ciclo replicativo. Una breve explicación sobre esto es que el ciclo de replicación básicamente es similar para todos los paramyxovirus y este ciclo se desarrolla en el citoplasma. La síntesis del RNA de los paramyxovirus se realiza en el citoplasma, donde el RNA neoformado se asocia con las proteínas de la nucleocápside. Y la replicación del RNA se da cuando la polimerasa cambia a un modo de lectura en el cual las señales de transcripción son ignoradas. Y esto produce un intermediario replicativo de un sentido positivo, que es el antigenoma, que este sirve después como templado para la formación de los genomas de la progenie viral y el ensamblaje y posterior liberación de viriones tiene lugar en el citoplasma. Las proteínas de la nucleocápside se sintetizan en polirribosomas citoplasmáticos, mientras que las proteínas de envoltura se producen en ribosomas unidos al retículo endoplasmático rugoso. Y esto vendría siendo básicamente una explicación sobre este ciclo replicativo. En esta diapositiva hablaremos un poquito más a fondo de lo que viene siendo el género morbillivirus que acabamos de mencionar anteriormente y podemos decir que este es parte de la familia Paramyxoviridae, como lo podemos observar. Y hablando un poco acerca de esto, se dice que los Paramyxoviridae son polimorfos y estos contienen ciertas partículas de 150 nanómetros o incluso más de diámetro, que estos a veces fluctúan incluso hasta los 700 nanómetros. Y estos se caracterizan por una envoltura bastante frágil y esto hace que las partículas virales sean lábiles a las condiciones de almacenamiento y esto las vuelve un poco propensas a lo que viene siendo la distorsión en las microfotografías electrónicas. Estos contienen 6 proteínas estructurales
Tres proteínas forman complejos con el RNA viral. Tenemos la nucleoproteína, que esta forma la nucleocápside helicoidal y representa la proteína interna principal. Y tenemos otras dos grandes proteínas, que estas son designadas proteínas P y proteína L, que estas intervienen en la actividad de la polimerasa viral, que básicamente funciona en la transcripción y en la replicación de RNA. Antes de empezar con la descripción de esta enfermedad como tal, vamos a hablar un poco acerca de algunos hechos históricos importantes sobre el virus del sarampión. Y iniciamos diciendo que antes del uso amplio de las vacunas contra el sarampión, se calculó que este padecimiento causaba alrededor de 5 y 8 millones de muertes cada año en todo el mundo. Menciona que Estados Unidos, con una excelente protección obtenida mediante 2 dosis vacunales, este logró la eliminación de la transmisión endémica del virus en el año 2000. También es importante mencionar que en el año 2003 hubo una Asamblea Nacional de la Salud que mostró interés por este problema y mostró su apoyo mediante una resolución que urgía a los países miembros a disminuir en un 50% el número de muertes atribuidas al sarampión en comparación con las tasas calculadas del año 1999 hacia finales del 2005. Y luego, en el año 2008, decrecieron aún más las tasas globales de mortalidad por sarampión. Y en ese mismo año hubo un cálculo más o menos de 164.000 fallecimientos por este trastorno. Y el aumento básicamente de grandes brotes de sarampión en Europa y en África mostraron las grandes dificultades a las que estos se enfrentaban para poder controlar el sarampión, ya que en estos brotes se dice que la enfermedad se importó a países que ya habían erradicado totalmente la transmisión nativa del virus del sarampión. Y la iniciativa básicamente contra el sarampión y rubiola, que fue o es una sociedad dirigida por la American Red, la United Nations Foundation y la OMS. Esta tiene una participación bastante importante para reducir la incidencia mundial y las tasas de mortalidad por sarampión. Ellos tuvieron un plan estratégico que lo denominaron Plan Estratégico Mundial para el Sarampión y Rubiola, que fue de los años 2012 al 2020. Y la iniciativa busca reducir en un 95% las muertes por sarampión. Y para 2015, en comparación con las previsiones del 2000, y de esta forma lograr lo que viene siendo la eliminación del sarampión de al menos 5 de las 6 regiones de la OMS para el año 2020. Y conforme se van estableciendo objetivos nuevos regionales para dicha eliminación, es probable que la erradicación mundial se convierta en un objetivo de salud pública en un futuro próximo. Dicho esto, pasamos a la descripción de la enfermedad y podemos decir que el sarampión se diagnosticó en los primeros 2 años de vida y esta es una enfermedad vírica aguda de un alto nivel contagioso y esta presenta síntomas prodrómicos como lo son la fiebre, conjuntivitis, la coriza, tos y manchas de Koplik, donde hablaremos a profundidad de cada uno de estos síntomas un poquito más adelante.
También cabe recalcar que se dice que entre el tercer y séptimo día se da la aparición de un exantema característico con manchas rojas y este comienza en la cara y después se generaliza. Tiene una duración de 4 a 7 días y a veces termina en descamación de la piel. El sarampión básicamente suele ser más grave en los lactantes y también en los adultos que en los niños. Y las complicaciones como la otitis media, la neumonía, diarrea y encefalitis también pueden ser consecuencia de una replicación vírica o de una infección bacteriana sobreañadida a este virus. En cuanto a la epidemiología de distribución, podemos decir que este virus es uno de los patógenos más contagiosos que se transmiten directamente. Los brotes surgen en poblaciones en las que es susceptible menos del 10% de las personas y las cadenas de transmisión suelen ser frecuentes en contactos dentro de una misma familia, también en escolares y en personal de salud, que sabemos que el contagio puede ser eh, más fácil. También se menciona que no se conocen infecciones latentes por dicho virus que produzcan una contagiosidad prolongada, ni tampoco reservorios animales. También es importante mencionar que los recién nacidos son altamente susceptibles a esta infección por el virus. Y esto se da básicamente cuando los anticuerpos que reciben de forma pasiva a través de la madre desaparecen y también esto se da cuando estos no han sido vacunados. En cuanto a la distribución, mencionamos que antes de la inmunización generalizada, el sarampión era una enfermedad bastante común en la niñez, de tal forma que al llegar a los 20 años de edad, más del 90% de la población había padecido ya esta infección. Así que era realmente poco probable las personas que realmente no contraían la infección en algún momento de la vida, ¿verdad? Entonces, también en la era previa a la vacuna se calcula que habían 100 millones de casos de sarampión al año, lo cual estos causaban 6 millones de defunciones anuales. El sarampión endémico en las grandes comunidades metropolitanas lograba alcanzar proporciones epidémicas cada 2 o 3 años, y en las comunidades y zonas un poco más pequeñas, los brotes eran más espaciados y presentaban aún mayor gravedad. También menciona que en algunas poblaciones de Sahel y el Ártico y en diferentes islas, los intervalos entre un brote y otro eran mucho más largos y estos a menudo afectaban a una gran proporción de la población con una tasa bastante elevada de letalidad. También es importante mencionar que en climas templados el sarampión aparecía principalmente a finales del invierno o a principios de la primavera y en los climas que son ya un poco más tropicales aparecía mayormente en la estación seca, pero gracias a diferentes programas eficaces de vacunación infantil, los casos de sarampión en muchos países altamente industrializados han disminuido en un 99% y por lo regular se observan casos únicamente en niños de muy corta edad que se da por diferentes razones, como por ejemplo no han sido vacunados o en niños de mayor edad, que son adolescentes y adultos jóvenes, que recibieron únicamente solo una dosis de la vacuna. Entonces, estas son consecuencias de ese 1% afectado que se da por diferentes razones, como les acabamos de mencionar. Tenemos el reservorio y el periodo de incubación.
Bueno, en el reservorio sabemos que es únicamente en seres humanos y el periodo de incubación básicamente es de aproximadamente 10 días, pero pueden pasar de 7 a 18 días desde la exposición hasta el comienzo de la fiebre y unos 14 días hasta que aparece el exantema, que es una característica bastante importante de esta enfermedad. La bibliografía menciona que rara vez llega a ser de 19 a 21 días y en dicho caso esto se debe a que la inmunoglobulina administrada para la protección en fase temprana del periodo de incubación puede prolongarlo. Entonces esto ocasiona un periodo de incubación extenso, pero es rara vez. Luego tenemos el periodo de transmisibilidad y la susceptibilidad. Con respecto al periodo de transmisibilidad, podemos decir que este se extiende desde un día antes de comenzar el periodo prodrómico, que son los diferentes síntomas que se presentan al inicio o mediante la enfermedad. Por lo común son 4 días antes de que comience el exantema hasta 4 días después de que aparece este. Y se dice que el contagio suele ser mínimo después del segundo día de su aparición y también no se ha demostrado que el virus de la vacuna sea transmisible. En cuanto a la susceptibilidad, podemos mencionar que son susceptibles todas aquellas personas que no han tenido el sarampión o que no han sido inmunizadas eficazmente. Y la enfermedad confiere una inmunidad permanente y también los niños nacidos de madres que ya han adquirido esta enfermedad están bastante protegidos o incluso son inmunes durante los primeros 6 a 9 meses de vida o incluso un poquito más de tiempo. Este tiempo varía según la cantidad de anticuerpos residuales que tenga la madre al momento del embarazo. Y también depende del ritmo de degradación de estos. Y esto es porque los anticuerpos maternos interfieren con la respuesta a la vacuna. Un dato importante también que debemos saber es que la administración de la vacuna entre los 12 y 15 meses de edad induce inmunidad en un 94 a 98% de los niños y esto ocasiona que la revacunación aumente los niveles de inmunidad incluso hasta un 99%. Con respecto a la patogenia, podemos decir que este se transmite sobre todo por gotitas de las vías respiratorias. Esto se da a una corta distancia o con menor frecuencia también se puede dar por aerosoles de partículas pequeñas que permanecen o se encuentran en el aire por un largo tiempo. La transmisión por el aire es bastante importante en algunos entornos, como vienen siendo las escuelas, consultorios, hospitales y sitios públicos cerrados o incluso que son bastante pequeños, donde por obvias razones el riesgo de contagio sabemos que es mayor. El virus se transmite por contacto directo con secreciones infectadas, pero este no vive mucho tiempo en objetos inanimados y se dice que la infección comienza cuando el virus es depositado en las células epiteliales de las vías respiratorias, también en la bucofaringe o conjuntivas, en los primeros 2 a 4 días posteriormente a la infección. El virus se prolifera de forma local en la mucosa de las vías respiratorias y este se expande hasta los ganglios linfáticos que reciben linfa de la zona. El virus ingresa
a la corriente sanguínea por medio de los leucocitos infectados, sobre todo por los monocitos. Y así, de esta manera, surge una viremia primaria que disemina la infección a todo el sistema reticuloendotelial, y se dice que la nueva replicación causa viremia secundaria, que esta comienza 5 a 7 días después de la infección, causando así lo que es la propagación del virus por todo el organismo. En cuanto al pronóstico, bueno, el pronóstico decimos que entre los años 2000 y 2008, la tasa de mortalidad por el sarampión disminuyó casi un 78%. Y en Estados Unidos, en el último decenio, dicha tasa se mantuvo alrededor de 3 por cada 1000 casos comunicados. Y las muertes tuvieron un origen sobre todo por la encefalitis, que esta incluso tuvo una tasa de mortalidad del 15%, y también se dio por neumonía bacteriana secundaria. A continuación, tenemos el cuadro clínico, y como veníamos mencionando anteriormente, podemos decir que el sarampión es una enfermedad altamente transmisible, y esta se caracteriza por diferentes manifestaciones prodrómicas, tales como vienen siendo la fiebre, la tos, la coriza, que es la inflamación aguda de la mucosa nasal, y también conjuntivitis. También se presenta un enantema maculopapular, que este se extiende entre el tercer y séptimo día, contabilizado desde el inicio de los síntomas, ¿verdad? También los prodromos proceden en 2 a 4 días al exantema, y estos se caracterizan por la aparición del triple catarro nasal, conjuntival y bronquial. También es característica una fiebre mayor a 38 grados y las manchas de Koplik, que estas manchas son pequeños puntos blanquecinos perlados en lo que viene siendo la mucosa bucal. Y luego tenemos la aparición del exantema maculopapular, que este da inicio al periodo de estado y tiene una progresión cefalocaudal, y empieza por la cara y el cuello. Posteriormente llega a alcanzar las manos y los pies, y tiende a hacer este confluente, en particular también en el tronco. Y luego ocurre también una descamación, y el exantema ya empieza a desaparecer, pero mantiene la misma progresión. Tenemos el diagnóstico, y bueno, en este caso tenemos diagnóstico de laboratorio y tenemos el diagnóstico diferencial. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, podemos decir que en algunos casos suele haber leucopenia, a menos que haya complicaciones bacterianas secundarias. También es frecuente lo que es la trombocitopenia, y a menudo en casos se observa también la proteinuria. En cuanto al diagnóstico, podemos mencionar que la tinción con anticuerpos fluorescentes de las células epiteliales respiratorias o urinarias permite confirmar lo que viene siendo el diagnóstico. En cuanto a las pruebas de IgM, sí pueden ser parte, pero no son un tanto confiables, ya que pueden tener resultados negativos falsos los primeros días de la infección, y también pueden tener resultados positivos falsos en presencia de lo que viene siendo como un factor reumatoide o con infección por rubiola aguda, enterovirus, o incluso por la infección por virus del herpes humano. Eh, y cabe recalcar que las técnicas de PCR con transcriptasa inversa, que están disponibles en instituciones de investigación, nos pueden ayudar o nos pueden facilitar a la hora de establecer un diagnóstico. Con el diagnóstico diferencial, el sarampión suele diagnosticarse en el consultorio, ¿verdad?
pero puede confundirse con otras infecciones exantemáticas, como lo podemos observar en las imágenes. En este caso se puede confundir con la rubiola y también con el dengue. Y la frecuente dificultad para confirmar el diagnóstico sugiere que el sarampión puede ser un poco más prevalente de lo que normalmente se reconoce. Bien, en cuanto al tratamiento y las complicaciones, podemos decir que con respecto al tratamiento, este es sintomático, incluye antipiréticos y líquidos según las necesidades de cada caso, ¿verdad? Es importante saber que una dosis de 200 unidades al día de vitamina A por vía oral disminuye lo que viene siendo la tasa de mortalidad de niños de 6 meses a 5 años de edad. Esto se da porque esto beneficia a la conservación de la mucosa epitelial del tubo digestivo y respiratorio. Aunque es también importante tener en cuenta que la exposición a alta dosis de vitamina A puede incrementar la intensidad y el riesgo de una falla del antibiótico en la neumonía no relacionada con el sarampión. Entonces, esta podría ser una consecuencia. El virus del sarampión es susceptible a la acción de la ribavirina in vitro y esta se ha utilizado en casos específicamente seleccionados y graves de neumonitis con una dosis de 35 miligramos por kilogramo de peso al día por vía intravenosa, en lo que viene siendo tres fracciones durante 2 días seguidas de 20 miligramos por kilogramo de peso al día en 3 fracciones durante 5 días. También las infecciones bacterianas secundarias, en este caso incluida la neumonía, se pueden tratar con un esquema apropiado de antibióticos antibacterianos. También la encefalitis posterior al sarampión, que incluye la SSPE, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, puede tratarse solo de manera sintomática. Y con respecto a las complicaciones, podemos observar diversas manifestaciones y para comenzar tenemos las complicaciones a nivel del sistema nervioso central, enfermedad del aparato respiratorio, infecciones bacterianas secundarias, también la reactividad inmunitaria, gastroenteritis y otras complicaciones. Describiendo cada una de estas, podemos decir que la complicación a nivel del sistema nervioso central ocurre una encefalomielitis posinfecciosa, pero esto es en casi el 0.05 a 0.1% de los casos, así que es poca la probabilidad, pero no se descarta. En adolescentes y adultos se observan tasas mayores de encefalitis que en los niños de edad escolar y su inicio por lo general es de 3 a 7 días después del exantema. También pueden presentarse síntomas como vómito, convulsiones, incluso coma y síntomas y signos neurológicos bastante graves. El tratamiento básicamente es sintomático y de sostén y casi nunca se encuentran virus en el sistema nervioso central, aunque la desmielinización es bastante pronunciada. En cuanto a las complicaciones de la enfermedad del aparato respiratorio, se dice que al inicio de la enfermedad puede ocurrir lo que es la bronconeumonía o la bronquiolitis. Esto se da por el virus del sarampión en incluso el 5% de los casos y esto viene a dar lugar a lo que vienen siendo las dificultades respiratorias ya bastante graves. Luego seguimos con las infecciones bacterianas secundarias.
De estas podemos decir que inmediatamente después del sarampión se desarrolla infección bacteriana secundaria y en particular se desarrolla la adenitis cervical, la otitis media, que era lo que veníamos mencionando al inicio, y esta básicamente viene siendo la complicación más frecuente, lo que es la otitis, ¿verdad? Y también se desarrolla una neumonía en casi el 15% de los pacientes, así que son casos bastante seleccionados, pero no se descartan. Luego tenemos la reactividad inmunitaria, que en esta el sarampión básicamente produce alergia temporal a las pruebas cutáneas mediadas por las células. Luego tenemos la gastroenteritis, que las complicaciones a nivel nos puede ocasionar lo que viene siendo diarrea y la enteropatía con pérdida de proteínas. También en esta pueden observarse las manchas de Koplik rectales en etapa prodrómica. Y estas básicamente son complicaciones importantes cuando el sarampión afecta a niños desnutridos. Entonces debemos prestarle un poco más de atención cuando estos síntomas afectan a este tipo de niños, ¿verdad? Y por último, tenemos en otras complicaciones que pueden ser la conjuntivitis, la queratitis, incluso la otosclerosis, que sabemos que es el crecimiento anormal del hueso en el oído medio. Entonces es bastante importante siempre tener en claro cada una de estas consecuencias y siempre darles importancia, ¿verdad?, a cada una de ellas. Por último, tenemos la prevención y el control de esta enfermedad y aquí podemos observar lo que es el esquema nacional de vacunación, ya que no existe una terapia específica para el tratamiento de la enfermedad, pero sin embargo se puede prevenir mediante la administración de la vacuna contra el sarampión, que es la vacuna triple vírica, también conocida como la SPR, que está acá. Y eso nos menciona que ha reducido el número de infecciones. Entonces debemos tomar en cuenta, no hay, como te dice, una terapia específica, pero sí hay diferentes opciones a las que podemos recurrir para poder mantener lo que viene siendo la prevención y el control de esta enfermedad. Mi nombre es Nelly Stephanie Rivera García y a mí me corresponde hablarles sobre la segunda parte de este tema de seminario que es la familia de la paramyxovirus y le corresponde al virus de la rubiola. Antes de poder desarrollar lo que es la enfermedad, cómo se produce y sus manifestaciones clínicas, es importante que nosotros definamos lo que es el agente etiológico. Es el virus de la rubiola, como su nombre lo dice, ¿verdad? Rubiola. Pertenece al género Rubivirus, es el único miembro de este género y este género pertenece a uno de los cuatro géneros de la familia Togaviridae. Nos dice que es una partícula esférica que está con un nucleocápside. ¿Qué es el nucleocápside? Es el material genético que envuelve la cápside que nosotros podemos apreciar en la imagen de aquí, en esta parte morada que se ve aquí es la nucleocápside que envuelve la cápside. También decimos, ¿verdad?, que está compuesta de proteínas de simetría icosaédrica. Podemos observar lo que es la nucleocápside rodeada de una envoltura lipoproteica. Esta envoltura está producida por la brotación del virus desde las membranas plasmáticas. Es aquí, en esta envoltura lipoproteica, en donde se contienen los lípidos y polipéptidos de cada célula hospedera. El virión de la rubiola tiene 3 polipéptidos mayores, que son E1, E2 y C. También nos dice que tiene 3 componentes antigénicos principales, que son 2 asociados a la envoltura y 1 asociado a la proteína de la nucleocápside. Nos dice que existe un solo serotipo de rubiola. ¿Por qué?
porque no se ha encontrado una relación antigénica entre este virus y los demás de la familia Tobacillidae. También no se ha mostrado lo que es la variación antigénica. Aunque el RNA, el genoma RNA tiende a presentar mucho más mutaciones, la rubiola solo presenta este serotipo. Esto es de importancia clínicamente para el manejo de las epidemiologías y para el proceso de las vacunas, para la preparación de ellas, pues permite que se desarrolle una vacuna muy efectiva, porque estos son productos de los virus atenuados y se identifican lo que son componentes, causas, proteínas, carbohidratos lipídicos, genes, cultivan el virus. Entonces, el hecho de que solo existe un serotipo nos dice que esa vacuna va a seguir siendo efectiva e inmunizante durante mucho tiempo. Como ya mencionamos, es genoma ARNA lineal de cadena única y de polaridad positiva. La replicación de este se da principalmente y solo en el citoplasma y madura por lo que es brotación, ¿verdad? En la replicación in vitro codifican lo que son diferentes proteínas que no se van a incorporar al virión, pero producen respuestas de antígenos. En esta imagen podemos ver las diferentes estructuras como es las espículas de las glipoproteínas en estos puntitos. En lo que es el rombo vemos la nucleocápside icosaédrica, el genoma ARNA, esto de aquí, y lo que envuelve todo es la envoltura lipoproteica. Ahora que ya hablamos del agente causal, podemos pasar a describir la enfermedad, iniciando principalmente con sus antecedentes históricos, ¿verdad? Nos dicen que hace tiempos históricos ha sido considerado como variante del sarampión, de ahí su nombre, sarampión alemán, ¿verdad? Y de la escarlatina. Hasta que hubo un momento en 1962 donde los estudios demostraron y se aisló este virus en sí y se consideró virus aparte. Entonces, también nos dice que hay un importante hallazgo, ¿verdad? Cuando Norman Gregg, que es un oftalmólogo australiano, descubrió que si una mujer embarazada contrae rubiola, su futuro hijo también va a nacer con rubiola. Es una enfermedad congénita, ¿verdad? Esto lo hizo reconocido en la medicina y nos dio lo que es el síndrome de rubiola congénita, ¿verdad? Como se sabe, pues han habido diversas epidemias de esta enfermedad, pero hubo una en Estados Unidos en la década de los 60 que nos permitió obtener lo que es información sobre la patogenia y epidemiología, ¿verdad? También lo que fueron cepas atenuadas, de donde después, 3 años después, se dio lo que es la primera vacuna, ¿verdad? Y se empezó a aplicar. Entonces, decimos que ahorita, en la actualidad, la rubiola se ha querido erradicar por completo, la postnatal y la congénita, ¿verdad? Pero esto lo hacen a través de las inmunizaciones y lo que pasa aquí es que hay una desventaja muy grande debido a la baja desinformación o a la ignorancia del tema de las personas. Entonces, algo muy importante es que Chile, este país, ha podido alcanzar una erradicación estable y debería ser un ejemplo de país modelo para que nosotros logremos erradicar esta enfermedad de nuestros países. Ahora sí vamos a describir lo que es la enfermedad en sí. Pues esta se le conoce como sarampión alemán, ¿verdad? Y como sarampión de 3 días. Es una enfermedad infectocontagiosa con una generalización de síntomas leves y una erupción generalizada, como la que vemos en la imagen, este exantema muy común que tiende a confundirse con muchísimas otras. Más adelante vamos a hablar mejor acerca de estas manifestaciones clínicas, ¿verdad? Viene del latín rubellus, que significa un poquito rojo. Y como ya habíamos hablado, se ha tendido a confundir un poco como variante de sarampión, ¿verdad? O como de escarlatina por un tiempo. Es una enfermedad autolimitada, ¿verdad? De una forma virídica febril benigna, con un exantema maculopapuloso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que este es un tipo de erupción que no se eleva por encima de la piel, por la superficie, sino que surge una pápula, ¿verdad?, sobre la mancha y es puntiforme difuso, ¿verdad? Generalmente en esta enfermedad se sufren lo que son pródromos durante 1 a 5 días,
De ahí su nombre de sarampión de 3 días, ¿verdad? Porque es más corto. Este pródromo consiste en lo que es cefalea, febrícula y malestar general. También se da lo que coriza leve y la conjuntivitis es bastante característica. Esta enfermedad no trae consecuencias, ¿verdad? Pero cuando ocurre durante el primer trimestre del embarazo, existen riesgos severos del daño al feto, anomalías congénitas, ¿verdad? Vamos a hablar de un punto muy importante que es la epidemiología y la distribución de esta enfermedad. Pues actualmente la rubiola se presenta en la mayoría de países con periodos de endemicidad con brotes epidémicos endémicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues recordemos que epidemia es la presencia habitual de la enfermedad en una zona geográfica, ¿verdad? Y en brote epidémico es el que surge al producirse mayores casos de los esperados, ¿verdad? Por año, por tiempo limitado. Entonces, decimos que este virus tiene una distribución universal que adopta dos comportamientos, como es la forma endemoepidémica, ¿verdad? Y la forma estrictamente epidémica. Cuando nosotros estamos hablando de la forma endemoepidémica, esta lo que nos da es la enfermedad viral presente durante todo el año, por muchos años, con brotes estacionales, brotes periódicos, y esto va a cursar de forma subclínica o asintomática, ¿verdad? Eh, Aquí también en esta epidemiología podemos mencionar que hay una frecuencia muy grande de reinfecciones en vacunados. Los vacunados pueden volver a reinfectarse. Eh, Luego de lograr su inmunización, dejó de ser una distribución endémica mundial con epidemias repetitivas, ¿verdad? Ahora es solo endémica en aquellos países que no han implementado la inmunización. Nosotros actualmente podemos decir que se calculan lo que son 100.000 casos de síndrome de rubiola congénita en países con vías de desarrollo o países tercermundistas. Para, para el año 2013 dice que 135 países o territorios habían incorporado la vacuna contra la rubiola en sus esquemas de vacunación, permitiendo lograr la inmunización en diferentes regiones, ¿verdad? Mayormente se nos dice que América y Europa lograron la inmunización en un 100%, ¿verdad? El Pacífico Occidental en un 81%, el Mediterráneo Oriental en un 64%, Asia Sudoriental en un 45% y África con un 13%. Y aunque esto no es bastante, el hecho de que han logrado implementar esta inmunización en ese porcentaje ya es un gran avance para la historia. Los niveles sostenidos de inmunización contra la rubiola han reducido drásticamente o casi eliminado el síndrome de rubiola congénita o el virus de la rubiola, ¿verdad? Importante para evitar que se siga desarrollando esta enfermedad. Nosotros en la imagen, en la diapositiva, vemos lo que es un esquema geográfico. Este esquema geográfico está proporcionado por la Organización Mundial de la Salud y vemos algunos países de los 152 países, de todos los 192 países del mundo, que han logrado o que han introducido la vacuna antirrubiólica. Esto es para que en el 2016 la vacuna rubiólica produjo una disminución de casos bastante grande, como en el 97%. Y pues vemos lo que en la imagen, pues aquí podemos ver que nuestro país está con esta erradicación en un 80-89%, y aunque se dice que es el 100% es porque suelen haberse casos esporádicos de gente que no vacuna, no quiere vacunar a sus hijos y por ende más adelante se vienen desarrollando madres que las mujeres en edad fértil lo adquieren, tienen hijos y se produce el síndrome de la rubiola congénita. Entonces nosotros lo que debemos hacer es que esta vaya erradicándose a lo largo de nosotros irnos formando como médicos, ¿verdad? El reservorio de la enfermedad, como dice, seres humanos, y el periodo de incubación aparecen entre los 14 a 17 días, pero hay límites de 12 a 21 días. La transmisibilidad de este virus es algo muy importante, ¿verdad?
Es sumamente transmisible, que puede afectar hasta un 90% de los hijos de las mujeres que hayan contraído rubiola durante las primeras 10 semanas del embarazo, ¿verdad? El periodo de transmisión, pues, abarca desde una semana antes de la aparición del exantema, ¿verdad? Hasta por lo menos 4 días después de la aparición de este, que vemos en la imagen, ¿verdad? Ese es el exantema característico. También aquí podemos mencionar que la rubiola en lactantes, o sea, lactantes con el síndrome de rubiola congénita, pueden arrojar el virus hasta por un año después del nacimiento, ¿verdad? Hay que tener bastante cuidado con eso. Y como ya mencionamos, el único huésped o hospedero conocido para esta enfermedad es el humano. Entonces, este se transmite por lo que son las gotículas del aire, como vemos en la imagen, una persona infectada está hablando y expulsando estas gotículas. Y la persona lo estornudan, tosen, tienen secreciones nasofaringeas, pues van a expulsar las gotículas, la virulencia, y van a hacer que una persona sana, un huésped potencial, alguien susceptible, va a adquirir la enfermedad, ¿verdad? En el caso de lactantes con el síndrome, estos van a expulsar el virus en las secreciones faringeas, en la orina, y estas son grandes fuentes de infección en los hospitales, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso, tener precauciones, pero que vamos a hablar más adelante de ello, ¿verdad? También se nos dice que la inmunidad suele ser permanente después de la infección natural. Sin embargo, o sea, si tenemos esta enfermedad durante mucho tiempo vamos a ser inmunes hasta quizás toda la vida después de la vacunación, ¿verdad? Pero los recién nacidos de mujeres inmunes solo presentan inmunidad en un aproximado de 6 a 9 meses. Recordemos, ¿verdad?, que esto va a depender bastante de lo que es la cantidad de anticuerpos maternos que el bebé adquirió a través de la placenta, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de eso tan importante que es la patogenia, ¿verdad? Cómo esta enfermedad produce sus efectos. Entonces, principalmente en esta esquematización que tenemos aquí, pues vemos y sabemos que el virus entra por lo que es las vías respiratorias al inhalar las gotitas que ya habíamos hablado, que han sido expulsadas en las secreciones nasofaringeas de las personas infectadas a través de lo que es el toser o estornudar, ¿verdad? Luego de infectar lo que es las vías respiratorias superiores, que ya conocemos esta parte de aquí, se replica por primera vez en el epitelio respiratorio y aquí va a producir la primera viremia. ¿Pero qué es este término de viremia? La viremia es la llegada del virus al torrente sanguíneo, que va a permitir la diseminación, ¿verdad? Y va a infectar lo que son los demás órganos. Luego se disemina lo que son los ganglios linfáticos, donde produce la segunda replicación, ¿verdad? Y la segunda viremia. La segunda viremia va a permitir la llegada que va a conducir a la diseminación a lo que es el resto del organismo. Principalmente afecta ganglios linfáticos, piel, hígado, corazón, ojos y cerebro, que vamos a ver más adelante cómo se va presentando esto, que va ocasionando en cada órgano el que se disemina y afecta. También pues que en el caso de una infección en el embarazo conlleva un alto riesgo del paso del virus a través de la placenta, ¿verdad? Mediante lo que es la viremia, el ingreso del virus al torrente sanguíneo que va a producir daño en el embrión o feto. El virus puede recuperarse de las secreciones faringeas y de la sangre desde una semana antes de la aparición del exantema, ¿verdad? Es en este momento en el que se han aislado los leucocitos y se dan hisopados conjuntivales, ¿verdad? Vamos a hablar ya acerca de lo que es el cuadro clínico y pues para esto se nos han dado unas bases para nosotros poder diagnosticar lo que es la rubiola, ¿verdad? Primeramente, lo que es la exposición de 14 a 21 días antes del inicio de la enfermedad, ¿verdad?
las artralgias, que son un signo característico en las mujeres jóvenes, ¿verdad? Y la fase prodrómica, de la que ya les he hablado, que es leve en adultos y que se caracteriza por fiebre o febrícula, mejor dicho, cefalea, malestar generalizado y la coriza. En niños, esta fase prodrómica no existe, ¿verdad? No se presenta, así que eso es algo muy característico. La linfadenopatía cervical posterior y postauricular es una característica muy propia de esta enfermedad y algo con lo que podemos diferenciarlo bastante. Es una linfadenopatía, o sea, el ganglio inflamado en esta parte de aquí, que podemos ver en la imagen. En la imagen se ve perfectamente el ganglio inflamado. También tenemos lo que es el exantema maculopapular fino de la cara, troncos diseminados las extremidades, que ya vamos a explicar más o menos cómo es este exantema y cómo podemos diferenciarlo más adelante, ¿verdad? Y algo muy importante es una leucopenia y trombocitopenia. Entonces, para nosotros poder hablar bien del cuadro clínico, lo hemos dividido en rubiola postnatal, rubiola congénita y también la del adulto, que también se incluye más o menos en lo que es la postnatal. Cuando nosotros hablamos de las manifestaciones postnatal, comprende esta erupción maculopapular, ¿verdad? La erupción que, recordemos, no se eleva por encima de la superficie de la piel y que surge de la pápula sobre la mancha maculopapular. Comienza en la piel, diseminándose de la piel de la cara, diseminándose hacia lo que es el tronco, ¿verdad? Y aparece 1 o 2 días después de la inicio de la presentación de los síntomas en forma de las máculas rosadas. Esto es algo muy característico porque nosotros tenemos que ir viendo cómo va produciéndose, cómo va desarrollándose toda la enfermedad. Sabemos, pues, como ya hemos venido hablando, que los síntomas iniciales son la fiebre y el malestar general, lo famoso prodrómico. Algo que también podemos observar es el eritema en el paladar, que son pequeñas lesiones hemorrágicas en la mucosa de color rojizo. Estas son conocidas como el signo de Fosheimer, que también se pueden dar en la faringe, a veces en parches, y pues aquí se ven los puntitos rojos que más adelante vamos a diferenciar de otras enfermedades, pero estos son los propios de la rubiola, así como estas son las máculas rosadas, características en la cara, ¿verdad? De 3 milímetros de diámetro. Y ahora algo muy importante que es la linfadenopatía, el agrandamiento de los ganglios linfáticos que nosotros podemos observar aquí. Esta parte de aquí es por general aquí, ¿verdad? Recordemos eso, que es una base del diagnóstico. Pues estos se dan generalmente en las regiones postauricular, suboccipital y en la laterocervical. Nos dice algo muy importante, que la complicación más seria de la rubiola congénita es la encefalitis postinfecciosa. ¿Qué es esto? Es el proceso inflamatorio del sistema nervioso central de etiología inmunitaria, ¿verdad? Con síntomas de cefalea, vómitos, rigidez de nuca, letargo. ¿Qué es el letargo? El letargo es la somnolencia o los sueños profundos y prolongados. También incluye lo que son las convulsiones generalizadas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es el cuadro clínico de la rubiola congénita. Este esquema nos da más o menos lo que es, bueno, nos dice específicamente qué es lo que afecta en la rubiola congénita. Son las anomalías en donde se produce microcefalia, que más adelante vamos a ver, cardiopatías de resistencia de conducto arterioso. Las cardiopatías son algo muy importante y muy característico de esta enfermedad. Y también las anormalidades en la visión, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora bien, vamos a explicar un poco más acerca de lo que es el cuadro clínico de la rubiola congénita. Afecta principalmente lo que son a los fetos inmaduros con comportamiento de infecciones virales persistentes, ¿verdad? Que como he ido explicando a lo largo de la exposición y principalmente en la patogenia, ¿verdad? Se produce el traspaso del virus, ¿verdad? A través de este virus que está presente en la circulación materna, recordemos la viremia, va a producir que el virus traspase lo que es la placenta, ¿verdad? Entonces, aquí se pueden padecer lo que son diversas manifestaciones de efectos, principalmente de audición, de efectos oculares, cardíacos y otros trastornos permanentes como autismo, la diabetes mellitus también,
la disfunción tiroidea y bueno, muchos de estos van a requerir tratamientos costosos, ¿verdad? Cirugías y otras modalidades de atenciones caras, ¿verdad? Entonces, podemos expresar diversas manifestaciones en 4 clasificaciones. Principalmente la primera manifestación es las primeras manifestaciones de las divisiones. Estas manifestaciones clínicas de la rubiola congénita también las podemos denominar como la triada de Greco, que es catarata, sordera neurosensorial y cardiopatía congénita. Entonces, ahora vamos a hablar un poco más, o principalmente nos vamos a concentrar en lo que son estas manifestaciones visuales, ¿verdad? La predominación de estas son las cataratas que, como podemos observar en la imagen que tenemos ahí del niño, es la opacidad del cristalino con visión nublada o nubosa, borrosa, ¿verdad? Tenemos la microftalmia, la retinopatía pigmentaria, también tenemos la opacidad corneana, tenemos el glaucoma, la hipoplasia del iris y pues vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que son las imágenes de cada una de estas. Bien, ahora sí vamos a poder hablar de lo que son, cómo se observan estas manifestaciones, que es algo muy importante que debemos saber porque como futuros médicos se nos van a presentar los casos y nosotros tenemos que ir conociendo cada una de estas manifestaciones importantes. Aquí, en esta imagen de aquí vemos lo que es la microftalmia, que corresponde a la anormalía congénita caracterizada por un tamaño anormalmente pequeño del ojo o de ambos ojos. Tenemos la opacidad corneana, que es similar a la catarata, que es un trastorno del globo ocular donde se va a perder su transparencia, ¿verdad? Y evita que la luz pase a través de la córnea hacia la retina, ¿verdad? También lo que tenemos aquí es el glaucoma, que es la lesión del nervio óptico, glaucoma, que puede causar pérdida de la visión y ceguera, ¿verdad? Ahora sí, la otra parte, otra manifestación importante son las cardiopatías. Una cardiopatía muy común y que se produce bastante es el ductus eritematoso, ¿verdad? ¿Qué es el ductus eritematoso? Es la apertura persistente que se encuentra entre los dos vasos sanguíneos principales que salen del corazón, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? El callado de la aorta, la vena pulmonar y la arteria aórtica, ¿verdad? Esto va a producir una comunicación anormal entre este callado. Entonces, eh, en el proceso de desarrollo del feto y el embrión y todo ese proceso, sabemos que el cierre funcional de este ductus se da entre la primera semana de la vida postnatal y la cuarta semana, y en la cuarta semana se da este cierre anatómico. Entonces, la normalidad congénita se basa en que este cierre nunca se da. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen, en la radiografía, donde se ve la arteria pulmonar, la vena pulmonar aquí, y la aorta, ¿verdad? Entonces hay un ductus que hace que la sangre circule entre ellos y haga un intercambio. Entonces este es el dispositivo que se utiliza para cerrar y aquí vemos como ya se ha introducido para que no se pase la sangre y evitar esto, ¿verdad? La corrección es bastante cara, como ya habíamos hablado, son tratamientos caros y por eso tienden a tener modalidades caras, ¿verdad? Para tratar esta enfermedad. En esta esquematización también lo podemos observar mucho mejor, el ductus aquí está, donde es una conexión que debe cerrarse porque recordemos que una lleva sangre oxigenada y la otra desoxigenada y combinar esto va a producir problemas en nuestra vida. En esta imagen vemos la miocarditis, que es la inflamación del corazón. Es una radiografía donde vemos el tamaño del corazón agrandado, ¿verdad? Pues aquí también lo que tenemos que se puede dar en las manifestaciones cardiovasculares es la estrechez de la arteria pulmonar y la estenosis aórtica o renal. También tenemos en el oído, ¿verdad? Las manifestaciones del oído, que principalmente es la sordera neurosensorial, que es el tipo de pérdida de la audición por daño del nervio que va del oído al cerebro, el nervio auditivo. Ciertos sonidos parecen demasiado fuertes
o hay problemas para seguir las conversaciones cuando dos o más personas están hablando, ¿verdad? También dificultad para escuchar a las ruidosas, voces escuchadas en murmullo, ¿verdad? Y algo muy característico de esta enfermedad es bastante común, la gente llega mucho a las unidades de salud y a los hospitales diciendo que sienten un zumbido en los oídos o un campaneo, ¿verdad? Pues este es el famoso tinnitus, que también se produce. Se da autismo, hipotonia y hipertensión endocraniana. La microcefalia se adjuntó a este grupo, pero sin embargo, sabemos que afecta lo que es el cerebro, ¿verdad? Es una anomalía congénita donde este está más pequeño, como podemos ver en la imagen, así se manifiesta. Aquí es la microcefalia y el cerebro pequeño. Vamos a hablar de las otras manifestaciones presentes en la rubéola congénita. Pues principalmente la púrpura trombocitopénica, ¿verdad? Es la enfermedad caracterizada por la disminución de las plaquetas, ¿verdad? Que su valor normal se queda entre 150.000 milímetros cúbicos. Esta enfermedad es porque el vaso reconoce a las propias plaquetas como células extrañas y las destruye, ¿verdad? Causa una erupción característica que luce como pequeñas manchitas en forma petequial acumulada bajo las tejidas en zonas planas más grandes, que son estas petequiales que podemos observar aquí. Esta es la púrpura trombocitopénica. Pues también hepatoesplenomegalia, que ya sabemos, pero no está de más explicar que es el hígado y el vaso agrandados de tamaño. La hepatitis, que es la inflamación del hígado que produce muchos problemas de salud y que puede llegar a ser mortal. Tenemos lo que es la osteopatía, estornudos y las secreciones nasales. El síndrome de rubéola congénita se caracteriza por defectos múltiples, ¿verdad? Que hemos ido hablando, particularmente el cerebro, ojos y corazón y oído, ¿verdad? Ahora, del cuadro clínico de los adultos, pues podemos decir que es similar al de postnatal, que es el exantema que observamos en la imagen, un máculo papular, que ya hemos dicho que es las pápulas sobre las manchas de color rosado y finas sobre cara, cuello, tronco y extremidades. Estas van a avanzar en un periodo de 2 a 3 días, ¿verdad? Recordemos que de ahí viene su nombre, sarampión de 3 días, porque este suele durar poco tiempo y se quita muy rápido. Entonces, hay muchas manifestaciones articulares que se presentan como poliartralgia y poliartritis, mayormente en lo que es el metacarpofalángica proximalmente. Estos son donde predominan, pero también se pueden presentar en muñecas, en las rodillas y tobillos con dolor leve e intenso, ¿verdad? Que desaparecen en menos de 7 días. Pues en la imagen vemos lo que es una erupción difusa con apariencia macular en la cara propagada hacia el tronco. Raramente podemos presentar lo que es hepatitis, encefaloperitis y la púrpura trombocitopénica. El diagnóstico del virus de la rubéola. Difícilmente se hace por cultivo, ¿verdad? Y se determina mayormente por lo que es serología. Estos exámenes deben requerirse para conocer el estado inmune de una mujer fértil, ¿verdad? Porque hay que tener cuidado en las infecciones durante embarazos y en niños con casos sospechosos. También se realizan, ¿verdad? Principalmente la enzima-inmunoanálisis, o conocida mayormente como ELISA, ¿verdad? Que debe ser positiva para la inmunoglobulina M específica para el virus del rubiola por medio de una muestra de sangre en los primeros 28 días después de la aparición del exantema, ¿verdad? También se pueden hacer por la inhibición de la hemaglutinación y la hemaglutinación pasiva, ¿verdad? El diagnóstico diferencial, las enfermedades que tienden a confundirse y que nosotros debemos descartar al momento de presentar un paciente con caso sospechoso, ¿verdad? Pues principalmente, como ya he hablado, el exantema tiende a confundirse bastante porque es muy generalizado. Se ha confundido, vamos a mencionar dos enfermedades muy importantes con las que se han confundido. El sarampión, que es el otro tema que tocamos en este seminario, en la primera parte, pero que aquí vamos a hacer una breve descripción de ese para recordar y para diferenciarlo, ¿verdad? El agente etiológico es el virus del sarampión.
La familia es la Paramyxoviridae también y el género Morbillivirus y con un periodo de incubación de 10 días en un aproximado, porque pueden pasar hasta 7 o 18 días hasta que aparece el exantema y que suele llegar también hasta 19 a 21, pero rara vez pasa esto. Aquí en el sarampión tenemos signos y síntomas prodrómicos también, que son 3 a 4 días de fiebre, conjuntivitis y coriza. También note que es la tos. Entonces, si recordamos el signo prodrómico de fiebre o febrícula, mejor dicho, cefalea, malestar general, conjuntivitis y la coriza tienden a, de estas de la rubiola, ¿verdad? Entonces tienden a tener ciertas similitudes muy curiosas. También tenemos la varicela. La varicela con el agente etiológico del herpes virus humano 3, que también se le conoce como virus de la varicela zoster, tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas, pero también puede darse de 14 a 16 días en un aproximado. Esta enfermedad de la varicela tiene unas bases de diagnóstico, que es el exantema pruriginoso, de distribución centrífuga, papular, que cambia a vesicular y forma pústulas, o sea, viene de una mácula, luego es una pápula, luego es una vesícula y termina en pústulas. Los signos prodrómicos de la varicela, pues es fiebre de un día a lo mucho o ninguna, y la anorexia y la cefalea. Aquí vemos la imagen de las tres enfermedades. Entonces, aquí lo que es el sarampión. Esta imagen es del sarampión. Estas dos imágenes corresponden a la rubiola y esta es la de la varicela. Como podemos ver, los exantemas son bastante similares, pero tienen sus características, ¿verdad? Primeramente, el exantema del sarampión, vamos a ver si podemos anotar aquí, este es sarampión. Aquí le vamos a poner la rubiola y aquí la varicela para mayor entendimiento, ¿verdad? Pues el exantema del sarampión es maculopapular que es la pápula sobre la mancha, es la erupción sin elevación sobre la superficie de la piel, o sea, solo está la erupción en la piel. Aparece entre el tercer y séptimo día, pero este es pardo con una descamación, ¿verdad? Que inicia por lo que es la cabeza y el cuello y se disemina descendentemente, ¿verdad? En el de la rubiola, nosotros podemos observar que comienza también en cara y cuello, importante que inician igual, pero se disemina hacia el tronco con una erupción de un diámetro menor a 3 milímetros de color rosadas. Entonces, estas son más rosadas, aquellas son pardo o rojo ladrillo. Y pues en esta de la rubiola también son maculopapulares, pero son de menor tamaño que las que se presentan en la sarampión, que nosotros podemos comparar ahí, que las del sarampión parecen más juntitas y más grandecitas y aquí solo son puntitos. Pero la varicela también las tiene. Esta tiene puntitos finos, pequeños, de evolución rápida. La mácula, la pápula en pocas horas, que después de 3 a 4 días se convierte en vesículas. Entonces, durante 3 a 4 días nosotros vamos a ver máculas a pápulas que se pueden tender a confundir con lo que son las rubiolas. Entonces, en la vesícula y las costras granulomatosas también son de la varicela, ¿verdad? Que predomina mayormente en lo que es la cara, piel cabelluda, también en el tronco. Pero mayormente la lesión es en la piel cabelluda y las mucosas, ¿verdad? Luego, otro diagnóstico diferencial aquí, que ya les había dicho, el signo de Faucher y las manchas de Klopik. Este corresponde a la rubiola, y este corresponde al sarampión, pero también pueden ser un diagnóstico diferencial bastante importante porque el eritema en el paladar son pequeñas lesiones hemorrágicas en la rubiola de la mucosa, ¿verdad? En la garganta de color rojizo, que es el signo de Faucher, también se puede dar en la faringe y a veces se presenta en parches, mientras que en el sarampión estas manchas son las de Klopik, como ya les dije, ¿verdad? Que son en la mucosa bucal
y con el centro blanco o blanco azulado, ¿verdad? Sobre una base eritematosa sobre la mucosa interna de la mejilla, ¿verdad? En el tratamiento, pues no hay un tratamiento específico para la rubiola, y se basa mayormente en lo que es aislamiento respiratorio y reposo, es decir, sintomático. ¿Verdad que en estas hay vacunas seguras y efectivas con virus vivos y atenuados, ¿verdad? La respuesta serológica y la de la vacuna son bastante similares, aunque la frecuencia de reinfección es alta en vacunados, ¿verdad? Esta es mayor que los que lo padecieron por infección natural. Aquí vemos lo que es el esquema nacional bueno, lo extraje del esquema nacional de vacunación que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que a los 12 meses de edad nosotros damos la primera dosis de triple viral tipo SRP de sarampión, rubiola y paperas. Después, a los 15-18 meses de edad, se da la segunda dosis de la triple viral tipo SRP de sarampión, rubiola y paperas nuevamente. Y hay una profilaxis o preventiva de los grupos de riesgo, que es el refuerzo SR de sarampión y rubiola en personas con enfermedades degenerativas y trabajadores del área de salud. Aquí vemos lo que les estaba diciendo, que es el esquema de vacunación, donde vamos a señalar 12 meses, aquí está, 18 meses, aquí, y los grupos de riesgo aquí. Vamos a ver si podemos esta parte de aquí, que pueden encontrar en el documento y observarlo mejor como les haga más fácil, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones. Las embarazadas que adquieren la infección durante el primer trimestre del embarazo pueden generar la rubiola congénita en un 80% de los casos, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros debemos considerar el aborto terapéutico, aunque esto depende y debemos valorar dependiendo de las bases legales del país y también las religiones y los culturales, ¿verdad? Que es importante. Tenemos que los lactantes con rubiola congénita van a nacer con diversas anomalías, como ya hemos hablado, que son las cataratas, el glaucoma de inicio inmediato, la microftalmia, la hipoacusia, ¿verdad? Algo importante es un retraso psicomotor, las cardiopatías congénitas, el ducto arterioso que ya hablamos, y recordemos que a menor edad gestacional, en el momento de la infección, más grave va a ser el padecimiento de la, de la rubiola congénita. En el segundo trimestre del embarazo se da lo que es la complicación más principal, que es la sordera. También tenemos la otra complicación, que es la encefalopatía postinfecciosa, que ya habíamos hablado, que es la más común, con una tasa de mortalidad de un 20%, ¿verdad? Y pues o se mueren o se recuperan, pero los que se recuperan quedan con secuelas muy graves. Es una enfermedad leve que rara vez dura más de 3 a 4 días y pues solo la rubiola congénita es la que tiene una tasa de mortalidad alta y malformaciones permanentes, que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, de la prevención podemos hablar muchísimas cosas, pero es principal que nosotros como estudiantes de medicina y futuros prestadores del área de la atención de salud debemos hacer conciencia principalmente, ¿verdad?, de instruyendo a la población en general sobre el modo de transmisión de esto, destacar lo necesario que es la inmunización, ¿verdad?, por medio de la vacuna. También es importante que conozcamos cómo la patogenia se adquiere y otras cosas como los riesgos de la rubiola durante el embarazo, ¿verdad? Asimismo, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda o nos manifiesta que se introduzca la inmunización en todos los territorios contra la rubiola, sarampión y parotiditis, ¿verdad? Principalmente algo que se pide bastante es la inmunización en las embarazadas, en las mujeres de edad fértil, en los niños lactantes y en los recién nacidos. Y hay que tener muchas precauciones no aplicando durante el embarazo por sus efectos teratogénicos, aunque estos no han sido demostrados, ¿verdad? Pero debemos prevenirlos. También en personas que padezcan alguna inmunodeficiencia o que estén tomando inmunosupresores, ¿verdad? Pero para los pacientes con HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, estos sí pueden inmunizarse y es importante que lo hagan porque son una población muy susceptible.
El control, pues principalmente para el control de la rubiola, tenemos que se deben notificar todos los casos de rubiola que se presenten y también todos los síndromes de rubiola congénita. Se deben notificar como clase 3, que permitirá que se establezcan medidas con cuidado a temprano caso, ¿verdad? Se deben aislar a los pacientes con sospecha y a los contactos en los últimos días, ¿verdad? Evitar las exposiciones de mujeres embarazadas, no inmunes. Y pues algo muy importante es que los adultos se van a excluir 7 días de sus labores después de la aparición del exantema, ¿verdad? Y los niños se van a aislar, se van a también excluir de sus escuelas en ese mismo tiempo, ¿verdad? Eh, tenemos también que se investiga lo que es la fuente de infección, ¿verdad? Se localizan las mujeres embarazadas que hayan tenido contacto con algún caso, especial como sabemos que si fue en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Y pues en las epidemias, una notificación inmediata de todos los casos confirmados y presuntos, notificamos a los médicos y a la población en general, ¿verdad? Para que estos estén conscientes de cómo está la enfermedad y poder tomar sus medidas preventivas. Y aquí pues tenemos una esquematización de cómo diferenciar más a fondo lo que es el sarampión y la rubiola, que son, ya hemos hablado, así que eso sería mi aporte hasta aquí y muchas gracias por su atención prestada.